Me salvaste, me diste vida nueva, rompiste mis cadenas. Y bueno, estamos en un nuevo día, una nueva edición de Generación Ungida. Estamos un día más para poder compartir esta palabra que tiene Dios para tu vida. El día de hoy vamos a estar tocando Primera de Samuel 3:1, así que te dejo ahí para que vayas buscando. Yo creo que es una historia que muchos conocen, un versículo conocido, así que anda buscándolo para poder acompañarnos con la lectura. También te dejamos las redes sociales para que puedas seguirnos, para que puedas estar en contacto con nosotros y para que puedas ver también los videos que estamos haciendo. Así que bueno, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bendecido. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están del otro lado. Vamos a fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a recibir la palabra que Dios tiene para compartirnos a cada uno en lo personal. Que podamos escuchar la voz de Dios, podamos tener esa sensibilidad ante la presencia de Dios. Así que podamos captar el mensaje cada uno y poder poner por obra lo que Dios va hablando a lo largo de este programa. Así que vamos a estar atentos a lo que la palabra de Dios vaya a hablarnos. Así que bueno, antes de empezar con el programa del día de hoy, vamos a ir a una breve publicidad y ya vamos a estar volviendo. Dios llama a Samuel. Dice que en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Por su parte, el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto. Y de repente una voz: «Samuel, Samuel», dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿en qué puedo servirte?». Elí le respondió: «Yo no te llamé, anda, vuelve a acostarte». Samuel se fue y se acostó, pero Dios dice que volvió a llamarlo: «Samuel, Samuel». Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí.
aquí estoy, le dijo. ¿En qué puedo servirle? Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío. Anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez, Dios lo llamó. Samuel, Samuel. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo, anda a acostarte, si oyeres otra vez la voz que te llama, contesta así, dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Y él contestó, dime Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Dios le dijo, voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlo. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo perdone su maldad. Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció se levantó, abrió las puertas del santuario, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí lo llamó. Samuel, hijo mío, aquí estoy, contestó Samuel. Y Elí le preguntó, ¿qué te dijo Dios? Cuéntamelo todo, que Dios te castigue si no me lo dices. Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo, que se haga la voluntad de Dios, Él es quien manda. Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba, también le daba mensajes en el santuario de Silo, y Samuel se lo comunicaba a todo el pueblo. De todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso en todo Israel la gente confiaba plenamente en la palabra de Samuel. Un llamado poderoso de parte de Dios a una persona que lo servía en el templo, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios porque ¿qué nos contaba? Que recién estaba empezando, que recién eran sus inicios, ¿no? En este camino. Y vos fijate que cuando Dios lo llamó, le dijo Samuel, él casi, él pensaba que era su maestro, entonces que iba y se acercaba al maestro, iba y lo buscaba al maestro, hasta que el maestro que hizo se dio cuenta de que era la voz de Dios llamándolo, y cuando escuchó la voz de Dios, ¿qué le dijo, no? Habla que tu siervo oye, en otra traducción, digamos, habla que tu siervo oye. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos habrá hablado en nuestra vida? Y habremos pensado, ¿nunca te pasó en tu vida que vos decís, estoy lo más bien y de nada escucho que me llaman? Sí, por eso dice que en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente, porque el pecado que había en el pueblo de Israel en ese tiempo, Dios se enojó un montón. Entonces dejó de comunicarse con ellos directamente, pero dice que había un sacerdote en este lugar que se llamaba Elí, y sus hijos estaban en pecado. Entonces Samuel dice que servía a Dios en el templo porque Samuel vivía en el templo de Dios, pero no conocía ni la palabra de Dios ni la presencia de Dios, sino que conocía y escuchaba continuamente la voz del sacerdote Elí. Entonces, como dice mi hijo, ¿cuántas veces escuchamos o no discernimos el llamado de Dios para cada uno de nosotros? Como en este caso, cuando Dios llama a Samuel, él no reconoce que era su voz, no reconoce que era su presencia, sino que pensaba que era su maestro quien lo estaba llamando. Sabemos también de parte de Elí que él ya era una persona anciana, que su visión estaba reducida. Entonces la sensibilidad de este muchacho de ir a asistirlo, de ir a ayudarlo. Entonces Dios vio
en el corazón de Samuel la predisposición a servir a Dios. Esa predisposición para servir a Dios que cada uno debemos tener y después poder discernir y poder ser sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas veces, como decíamos, Dios nos habló, no, a través de otra persona, a través de la palabra, a través de muchas cosas? Y muchas veces Dios nos hablaba para poder corregirnos, como en este caso lo hacía en el caso de Samuel, para poder avisarle a Elí de lo que iba a pasar, ¿no? Como también nos habrá hablado a nosotros tantas veces, tantos momentos, y cuántas veces nosotros hemos ignorado esa voz de Dios, ¿no? Tal vez se nos presentó a través del pastor, a través de un hermano, en queriendo mostrarnos algo que estábamos mal. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nosotros no discerníamos que era la voz de Dios. El llamado de Dios para nuestra vida. Vos fíjate lo que nos habla al comienzo de esta palabra, al comienzo de esta historia. ¿Qué nos está contando? Dice que la comunicación con Dios, la comunicación de Dios con el pueblo se había perdido, ¿no? Que ya no estaba esa comunicación diaria, esa comunicación constante que se tenía siempre, sino que se había perdido. Pero vos fíjate la puerta grande que se abre a través de esta comunicación que Dios tiene con Samuel. ¿Por qué? Porque se restablece la comunicación de Dios con el pueblo, porque Dios no le habla a Samuel para hablarle algo de él, para hablarle a Samuel, sino que le habla a Samuel para que Samuel vaya a avisarle a Elí de lo que iba a pasar. Entonces, eso abre una comunicación grande con el pueblo de vuelta. Es como que restablece esa comunicación que se había perdido. Por eso este llamado de parte de Dios a restablecer la comunicación, a tener un servicio. También podemos destacar el servicio de Samuel, la predisposición del corazón de servir a Dios sin haber escuchado la voz de Dios. Por eso mirá lo que dice el 7, quería compartirte el versículo 7. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. ¿Por qué Dios estaba convocando a Samuel? Por su predisposición a servir. Y sabemos que en la casa de Dios había pecado y Elí no había estorbado. Los hijos de Elí estaban haciendo lo malo, pero a través de Samuel se estaba levantando una nueva generación a servir con excelencia. Por eso, ¿cuántos de nosotros hoy estamos siendo convocados de parte de Dios? Entonces, ¿cuántos de nosotros quizás nos encontramos confundidos porque no conocemos la voz de Dios? Debemos sacar esa confusión de nuestra vida y empezar a meditar más en esta palabra, porque Dios te está convocando. Como decíamos, ¿no? Cuando estábamos leyendo esa historia, ¿qué pasaba? Samuel escuchaba la voz de Dios y ¿qué hacía? Iba directamente a lo que estaba acostumbrado a hacer, que era que el maestro lo llamaba y él tenía que ir a servirlo, tenía que ir a ayudarlo, porque dice que Elí era una persona que ya estaba quedando ciega. Entonces cada vez que Elí lo llamaba él tenía que ir a servirlo. Entonces ¿qué él pasaba? Él escuchaba la voz de Dios en esa noche, no, en esa noche donde él estaba acostado, donde estaba durmiendo, escuchaba la voz de Dios y él pensaba que era el maestro, que necesitaba ayuda. Entonces ¿qué hacía él? Él escuchaba la voz y al no conocer la voz él iba directo a hacer lo que hacía siempre. Y Elí que le decía, no, hijo mío, ve a acostarte que yo no te llamé. ¿Hasta qué pasó? Las 4 veces, hasta que la cuarta vez Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel. Entonces, ¿qué le dijo? Que le diga, heme aquí, habla que tu siervo oye. Entonces, esa predisposición de Samuel, como decía mi papá recién, de querer servir, de estar dispuesto a servir, no importa la hora, no importa la situación, no importa el momento, es eso lo que Dios quiere hoy en día que nosotros hagamos, ¿no? Que sirvamos a Él, que lo sirvamos, no importa la palabra, no importa la hora, porque muchas veces a muchos los agarra a las 3 de la mañana que dicen, no, mañana tengo que trabajar, voy a seguir durmiendo. Los agarra en un momento malo, no, mirá, me la estoy pasando mal, no tengo tiempo para servir. Entonces yo creo que lo que tenemos que imitar y lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta palabra es eso, de tener el corazón predispuesto como Samuel, el corazón predispuesto para servir. Porque vos podés decir, ¿por qué a Samuel? ¿Por qué a Samuel y no a otro? ¿Por qué a Samuel y no a otra persona del pueblo Dios le habló? Porque conocía el corazón de Samuel, que el corazón de Samuel estaba predispuesto para hacer lo que Dios quería que haga, estaba predispuesto a escuchar y poder dar el mensaje que Dios quería que dé.
Dice el versículo número 2. Una noche poco antes que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Antes que se apagara la lámpara quiere decir antes del amanecer, porque las lámparas permanecían encendidas hasta el amanecer. Por eso cuando Dios resalta, cuando mi hijo resalta del llamado, no importa a la hora que fuere, que estemos predispuestos a escuchar la voz de Dios que nos está llamando. Hay un llamado poderoso de parte de Dios para cada uno de nosotros, pero nosotros debemos acudir a la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a ir a las células y aún no conocemos la voz de Dios? Todavía no tuvimos una comunicación con Dios. ¿Cuántos de nosotros solo tenemos la voz del pastor, como Samuel en ese momento, que solamente escuchaba a Elí y reconocía solamente la voz de Elí, pero no reconocía la voz de Dios? Este es el momento de empezar a identificar la voz de Dios que nos está convocando. Hay una nueva generación que tiene que levantarse a servir a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a poder alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Por eso es una convocatoria importante. Esta es una palabra poderosa donde hoy tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios en nuestra vida y empezar a acudir a los brazos de papá, a la presencia de Dios. Entonces, como decía mi papá recién, ¿no? Empezar a buscar esa comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque es algo que no tenemos que dejar que se pierda como en aquel tiempo. Es algo que no tenemos que perder, que no tenemos que dejar como algo insignificante. No, tenemos que empezar a tomarlo como costumbre. Y empezar a uno también empezar a decir, yo quiero escuchar, como decía Samuel. Samuel no, cuando Dios le dijo esto, que le tenía que decir a Elí, de que su casa estaba en pecado y todo lo que iba a pasar y que nadie le iba a impedir. Samuel, ¿qué pasó? No se lo quería contar, pero se lo terminó contando. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos también, como Elí, a recibir esa palabra, sea buena o sea mala, y como tener la predisposición como tenía Elí también, de decir que se haga lo que la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que escuchar eso, pedir la comunicación de Dios, pero cuando Dios nos hable, no enojarnos, porque muchas veces Dios nos habla a través de un pastor, a través de un hermano, a través de la palabra, nos quiere venir a hablar, y nosotros ¿qué hacemos? No, este no es de Dios, este es hijo de Satanás, andate, chao. ¿Entendés? Como pasó muchas veces, yo creo que muchos pastores, ahora no recuerdo bien los nombres, pero hay muchos pastores que dieron prédica y dieron ejemplos así, ¿no? Que de personas así que están enojados. Pero yo creo que es la reacción de uno, porque nunca a uno le gusta que le digan lo que está equivocado. Entonces cuando Dios viene a corregir, tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas que Dios nos quiere decir. Como decíamos recién, ¿no? Cuando decíamos que Samuel estaba dispuesto a seguir lo que Dios le decía que haga. Nosotros tenemos que ser igual. Si Dios nos habla para corregirnos, si Dios nos habla porque estamos haciendo algo mal, tenemos que cambiarlo. Entonces, si Dios nos habla y dice, necesito que tenga más comunicación conmigo, ¿qué le vamos a decir? No, pero no me podés sacar mis horas de ver mi serie de Netflix porque, bueno, es lo único que hago en el día. No me podés sacar esto porque entonces si uno no va a estar predispuesto a escuchar la voz de Dios, es algo que uno tiene que empezar a cambiar, esa predisposición. Acudir al llamado de Dios y poder empezar a corregir los hábitos y las costumbres. ¿Estamos acostumbrados a acudir a las cosas de Dios? Acudir a una persona carnal. Acudir al llamado de Dios. Hoy acudamos al llamado de Dios. Hay un llamado poderoso donde Dios quiere reconectarse a través de que nosotros podamos escuchar la voz de Él, identificar, conocer la voz de Dios. ¿Conocés la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que estás sirviendo a Dios? O si recién empezás con las cosas de Dios, que puedas empezar a escuchar la voz de Dios directamente. Este es el momento donde Dios quiere comunicarse con vos. Este es el momento donde Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros para que podamos servirle con excelencia, para que podamos recibir revelación, una revelación de parte de Dios a través de la palabra. Del momento que empezamos a releer, a leer, a meditar en la palabra de Dios, empezamos a escuchar la voz de Dios. Hay un llamado poderoso, como decíamos, Samuel, ¿cuántas veces Dios llamó a Samuel y no reconoció la voz de Dios?
¿Cuántas veces Dios llamó a tu vida y no reconociste el llamado de Dios? Hoy escuchá esta voz que te dice, que te convoca a que puedas tener un encuentro diferente, una relación diferente con la presencia de Dios. Muchas veces uno puede decir, pero yo oro y no escucho cuando Dios me habla. Yo oro y Dios no me responde. Pero uno se paró a querer escuchar la voz de Dios, uno se paró y está dispuesto a escuchar la voz de Dios, porque muchas veces uno toma la oración como un monólogo, es decir, yo le hablo a Dios, pero cuando es el momento de que Dios me responda, me voy, ya me levanté, me fui, como muchas veces nos contó el pastor José con su testimonio, ¿no? De decir, cuántas veces yo me siento a orar y le presento mis planes, mis proyectos a Dios, pero ¿qué pasa? Con miedo a la respuesta de que lo que yo estoy queriendo proyectar no sea lo que Dios quiere, ¿qué hacemos? Nos levantamos y nos vamos. No, y también, mira lo que me viene a través de la palabra esta, Dios despertó a Samuel. Samuel estaba durmiendo, Samuel estaba acostado y lo despierta para darle una, o sea, presentarle algo nuevo. Dios quiere presentarte algo nuevo, Dios quiere presentarnos algo nuevo, que tengamos una experiencia diferente en las cosas de Dios, ya dejar el servicio al hombre y empezar a servir a Dios, empezar a hacer lo que Dios quiere, que tengamos esa conexión directa y que las cosas espirituales las empecemos a vivir de otra manera, activando la presencia de Dios en nuestro hogar, activando la presencia de Dios no solamente en la iglesia o en los cultos o las células, sino también en nuestros hogares, en nuestro caminar diario. Dios, como lo despertó a Samuel, hoy quiere despertarnos a cada uno de nosotros para que nos levantemos y empecemos a experimentar las cosas de Dios de otra manera. Algo diferente, algo nuevo para nuestra vida. Entonces es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de levantarnos, porque lo despertó a la madrugada. Hoy si Dios te llama a la madrugada, hoy si te despertás a la madrugada, es para que empieces a hablar con Dios, para que tengas ese encuentro poderoso y empieces a escuchar la voz que Dios, de lo que te va a decir, de lo que te va a empezar a hablar. Es tiempo de que nos despertemos. Una etapa terminada, es necesario que comiences otra. Es la etapa de aprendizaje de Samuel, ya había terminado. La etapa donde él conocía algo de Dios ya había terminado. Era el momento de que él empiece su experiencia personal con Dios. Yo creo que habla también de un crecimiento, porque siempre una rutina, ¿no? Sin conexión con Dios, sin visión de Dios, y todo el tiempo sirviendo, todo el tiempo viviendo en la casa de Dios. Me puse un poquito en el lugar de Samuel en este momento, sirviendo a Dios sin conocer la voz, sirviendo a lo que el sacerdote le decía que haga, y él obediente, predispuesto a hacer todo, a servirlo, a asistirlo en todo. Sabemos que Elí era una persona anciana que se estaba quedando ciego. Entonces, del momento donde Dios lo llama a la madrugada, él acude a él para asistirlo, para ayudarlo. Entonces Dios ve esa predisposición. Nosotros tenemos esa predisposición en nuestro corazón al servicio, al darnos por el otro. Entonces, ¿cuántas cosas hay que corregir en nuestra vida? El amor de Dios tiene que empezar a entrar a nuestro corazón. Esa predisposición para ayudar a otros, para poder ser de bendición, como Samuel era para este sacerdote, más allá del pecado de lo que había en su casa. Este es el tiempo de que una nueva generación se levante, se despierte, empiece a servir a Dios, alcance al perdido, una nueva generación que empiece a recibir la revelación de parte de Dios, la voz que empieza a hablar a las madrugadas para que nos despertemos a orar, para que fortalezcamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Ya basta de tanta religiosidad, ya basta de tanta apariencia, y empecemos a tener esa experimentación
alimentación genuina con Dios, ese caminar, ese andar, un servicio nuevo, lo nuevo, experimentar lo espiritual de otra manera, algo real que se active en nuestra vida. Ya salgamos de esa rutina en la que nos hemos encerrado, esa religiosidad que nos encierra y nos, como que dice, nos atrapa. Entonces hoy empecemos a tener otra perspectiva en la palabra de Dios. Empecemos una nueva etapa, como estaba diciendo. Una nueva etapa, un nuevo empecemos, crecimiento, ¿no? empezamos esta etapa de que ya el aprendizaje, lo aprendido, ya está, tenemos que empezar con el poner en práctica, como hablamos siempre, poner por obra. Entonces, era el momento en el que Samuel tenía que levantarse y empezar a escuchar la voz de Dios y empezar a seguir las cosas que Dios le iba diciendo que haga. Entonces, ese momento es el que tenemos que empezar a discernir nosotros, de que cuando venga la voz de Dios a nosotros, empezar a activar, no decir, bueno, lo puedo dejar para más tarde. No, me habló Dios, pero no me interesa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tener esa predisposición, porque si Dios le decía a Samuel en ese momento, anda a levantarlo allí y decirle lo que te dije, ¿qué iba a hacer Samuel? Iba a ir y se lo iba a decir. Entonces, tenemos que ser así, tenemos que, cuando Dios nos habla, ir y hacerlo, no dejarlo para después, porque Dios que está mirando, si Dios nos está hablando, es porque el propósito está. Si Dios nos está hablando, es porque tenemos que ir a hacerlo, porque tenemos que poner la palabra por obra. Entonces hay que empezar una nueva etapa, de empezar a escuchar a Dios, de empezar a buscar, de empezar a querer vivir, de empezar a uno disfrutar de esta comunicación. Yo creo que el hecho de sentir a Dios, tendríamos que sentirnos privilegiados. También podemos hablar un poquito de la obediencia y la sujeción, porque Samuel era una persona obediente y sujeta a la persona con quien tenía autoridad. Elí le decía que se vaya a acostar, que vuelva, él iba y lo hacía. Entonces la obediencia abre una puerta de bendición. Dios vio la obediencia en Samuel y lo convocó y lo llamó. Entonces hoy, si nosotros somos personas obedientes, Dios nos va a convocar. Entonces hoy ya no te sientas confundido. Samuel en un momento se sentía confundido porque no conocía la voz de Dios. Hoy es tiempo de tener esa relación con Dios y empezar a sintonizar la presencia de Dios y tener esa sensibilidad al llamado de Dios, a la voz de Dios que nos está convocando a que nos levantemos, a que sirvamos con excelencia, a que seamos personas obedientes, que aceptemos la corrección y la dirección de Dios, porque ya no lo estaba, a Samuel ya no lo iba a dirigir el hombre, sino que lo iba a empezar a dirigir Dios, el hacedor de maravillas. Hoy empieza a dirigir nuestra vida, por eso esa comunicación y la voluntad de nosotros de querer comunicarnos con Dios, de tener esa sensibilidad, esa predisposición a aceptar lo que Dios nos mande a hacer. Así que si en este momento vos estás en esa situación de decir, quiero empezar a escuchar la voz de Dios, quiero empezar a saber cuando Dios me habla, estamos diciendo que empieces a orar, a pedir a Dios que te hable, pero no ores y te vas, te levantás y te vas. Orá y quédate callado, intentá escuchar, intentá buscar la presencia de Dios, intentar sentir a Dios, porque esto no es algo de decir, bueno, oré y yo me voy a hacer mis cosas, y sí, puede pasar, pero yo creo que es el momento de que vos te pares, te sientes a querer escuchar a Dios, a empezar a buscar, empezar a querer sentir a Dios, empezar a tener esa manera de sentir a Dios diferente, no haciendo como lo hacen los demás, como decía mi papá hace ratito, dejar de imitar al resto, sino que uno buscando su experiencia personal, uno buscando su manera de buscar a Dios. Así que yo creo que lo que nos habla la palabra de Dios es esto, poner la predisposición nosotros de querer ser como Samuel y querer escuchar a Dios y hacer lo que Dios nos dice. El hecho de poder decir, Dios me habla, porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos hable? ¿No? Para estar en los planes de Dios. Yo creo que yo me siento un privilegiado de estar en los planes de Dios, de saber que Dios se comunica conmigo, de saber que Dios me habla, de que Dios me tiene en cuenta. De que Dios te está convocando en este momento a que no te tiene como uno más, sino que te tiene un propósito en tu vida. Así que yo creo que uno tiene que empezar a tomar la responsabilidad de decir, yo
voy a hacer lo que Dios me dice, yo quiero seguir el camino que Dios tiene preparado para mí. Pero eso no es algo que obvio, muchos pueden decir, pero a mí me cuesta cambiar esto, me cuesta poner, pero no es algo que se cambie un día para otro, pero siempre con la ayuda de Dios vamos a poder pasar ese obstáculo que se nos está poniendo enfrente. Hoy corregimos, ya no vamos corriendo a las cosas que estamos acostumbrados a correr. Hoy corramos a la presencia de Dios, a la palabra de Dios para poder sintonizar la voz de Dios en nuestra vida. Ya no vamos a ir más a la rutina. Ya no vamos a ir más a la rutina, vamos a aceptar lo que Dios en este momento nos está convocando a que nos levantemos, que nos despertemos. A Samuel lo despertó, hoy es tiempo de que cada uno de nosotros nos despertemos y podamos enfocar en servirlo con excelencia. Ahí, joven que estás del otro lado, a todos, que podamos empezar a servir con excelencia y tener esa predisposición a poder agradarle a Dios con nuestro servicio, para que Dios empiece a hablar a nuestra vida como le empezó a hablar a Samuel, que venga esa revelación que nos levanta y nos hace experimentar las cosas espirituales de otra manera, ese crecimiento que tanto anhelamos viene en este momento para cada uno de nosotros. Por eso meditemos en esta palabra, volvé a releerla. Si Dios quiere seguir hablando a tu vida, compartila, porque vas a ser un canal de bendición para muchos a través de lo que estás recibiendo en este momento. Yo creo que el mensaje de Dios para nosotros es como este gran famoso libro, ¿no? Juan Salvador Gaviota, que decía, una etapa ha terminado, es necesario que comiences otra. Entonces yo creo que esa es la palabra que Dios nos quiere dejar a nosotros. Esta etapa ya terminó, es necesario que comiences la etapa de vivir a Dios de otra manera. Así que bueno, vamos a estar con el cierre de este programa. Cerramos con una oración, así que cerrá tus ojos ahí del otro lado y experimentemos la presencia de Dios, vivamos en la presencia de Dios, que el Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestra vida. Espíritu Santo, en este momento toma el control de cada uno de nosotros. Queremos escuchar tu voz, queremos ser sensibles a tu voz, queremos hacer las cosas que a ti te agrada. Por eso en este momento nos estás convocando a que nos levantemos y nos despertemos y acudamos a tu presencia. Aquí estamos, presentate ahí del otro lado. Aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tu siervo oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí estoy para servirte. Aquí estoy, Señor, presentate ahí del otro lado, hermana y hermano, para que Dios pueda direccionar nuestros pasos y podamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Señor, te damos gracias por esta palabra poderosa y que cada uno de los hermanos ahí del otro lado sean bendecidos y podamos abrir una etapa nueva de crecimiento, de progreso en tus cosas y en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Te animamos a que puedas ser difundidor de la palabra de Dios, que muchos puedan ser alcanzados a través de lo que compartimos y ser ese canal de bendición que Dios quiere que seamos. Así que bueno, te dejamos otra vez para que puedas ir a suscribirte en las redes sociales acá arriba. Te podés suscribir a Multimedios Galagata, Hernán Bandista, para que puedas ir y seguirnos y enterarte de todo lo que estamos publicando, para que también puedas compartir y bendecir a otra persona, como decía recién mi papá, que seas difundidor de la palabra de Dios y puedas compartir este mensaje con otra persona. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa de Generación Ungida. Dios te bendiga mucho, te saludamos con la paz de Cristo.